¿Cómo están el día de hoy, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en su primera evaluación parcial en general? Esta semana, chicos, corresponde a ver un poquito de lo que es el movimiento en circular, ¿ok? Pero pues vamos a tratar de añadirle un extra por el hecho de que pues, están en quinto semestre. No sé si en tercer semestre, chicos, ustedes alcanzaron a ver el movimiento circular. Eh, Se debió haber visto, pero lo que me digan, ¿alcanzaron ustedes en tercer semestre a ver el movimiento circular o algo relacionado con eso? Para saber de dónde partir, pues. No lo recuerdo. No pasa nada. Lo bueno es que podemos verlo rápido, no es algo tan complicado, realmente. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar porque tenemos una hora a la semana y pues esto nos complica, ¿no? Nos complica avanzar suficientemente bien, ¿no? O avanzar de manera continua. Ok, ahí está la pantalla. Bueno, vamos a comenzar viendo eh, un movimiento en circular. Ok, me voy a ir rapidillo porque hay cosas que ustedes pueden o que ya vieron ustedes en matemáticas que se utilizan, ¿ok? Pero me voy a ir un poco más rápido por la cuestión del tiempo, ¿ok? Entonces vamos viendo movimiento circular. Bueno, en un movimiento circular, pues la partícula eh, presenta una trayectoria de manera circular. Entonces, si nosotros hacemos aquí un círculo, vamos a ver si me sale, ¿no? Más o menos. Entonces hacemos un círculo, el círculo sabemos que tiene un centro, ¿ok? Y este centro, pues también tenemos del centro hacia cualquier punto de la periferia del círculo, sí, es la misma distancia. Y eso se conoce como radio, ¿ok? Esta partícula que está en la periferia, ¿okay?, gira trazando una trayectoria circular. Pero este movimiento que se está presentando aquí de giro, ¿sí?, o hacia el otro lado, no hay ningún problema, presenta, pues, movimiento. ¿Qué significa movimiento? Que se mueva significa que está desplazándose, significa que tiene velocidades, significa que tiene aceleraciones en ciertos casos, ¿ok? Entonces, al desplazarse, pues yo puedo estar primero aquí y después aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Por decirlo así, esta sería, no sé, esta sería mi inicial y esta sería mi final. Yo aquí estoy en diferentes puntos de la circunferencia, en diferentes puntos de esa periferia circular. Obviamente que se encuentra el mismo radio del centro, ¿ok? Porque pues es el mismo círculo, suponiendo que ese círculo está bien hecho, ¿no? Entonces, al tener diferentes posiciones en esa periferia circular, pues yo me doy cuenta que tuve un desplazamiento. Pero aquí tengo un desplazamiento que le llamo angular. ¿Ok?
¿Por qué? Porque está recorriendo un ángulo. Si se dan cuenta, aquí se está abriendo un ángulo. ¿Ok? Pero también aquí está recorriendo, en la periferia se está recorriendo una curva. Esta curva es un arco. ¿Ok? Si yo lo veo de esta manera, yo lo veo así. A ver, esto de aquí. Así. De esta manera. Aquí está el centro. ¿No? Vamos a ponerle O. Aquí está una posición inicial. Y aquí está una posición final. Si yo lo veo de esta manera, este es la abertura, el ángulo. Pero esta curva que se encuentra en la periferia la conocemos como longitud de arco y le vamos a llamar S. Básicamente la longitud de arco, chicos, es lo que recorre linealmente. Supongamos que yo corto por todos estos extremos. Corto de aquí, esta parte de aquí y de aquí. Lo corto. Y agarro esta curva que se da aquí. Y la agarro y la estiro. Vámonos. Y la mido con una regla, ¿no? Entonces, lo que mide, que sería en metros, por ejemplo, o en centímetros, en unidades de longitud, es por ser longitud, es esta longitud de arco. Básicamente es un desplazamiento o es una trayectoria lineal comparada con que este ángulo que está aquí, que sería una trayectoria o un desplazamiento angular. Entonces, yo aquí tengo mi posición inicial, pues la voy a determinar en términos de un ángulo inicial. ¿Ok? Y mi posición final la voy a determinar en términos de una posición, ángulo final. ¿Sí? Bueno, a ver, en el libro o en los textos le ponen I. Entonces vamos a hacerlo así para que no se me vayan a confundir. ¿Ok? Posición inicial y posición final angulares. Por lo tanto, ¿qué tanto me desplazo aquí? ¿Cómo calculo el desplazamiento de el desplazamiento en general? El desplazamiento yo lo calculo restando la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, yo tengo que el desplazamiento angular, es un cambio de posición angular, va a ser igual a la posición final angular menos la posición inicial angular. Oh, qué lama. Estoy acostumbrado a poner cero, chicos, entonces pero le voy a poner desde ahí. Ahí está. ¿Ok? Entonces, de esta manera calculamos el desplazamiento angular. Entonces aquí ya estamos poniendo que delta teta es igual al desplazamiento angular. ¿Ok? Y si hay un desplazamiento angular, pues también aquí nos damos cuenta que existe un desplazamiento lineal. Este desplazamiento lineal no es más que la longitud de arco. ¿Y cómo lo calculo? Pues depende de cuánta abertura se presente, es decir, este ángulo que viene siendo el desplazamiento angular. Pero también depende de la distancia que se encuentra del centro a la periferia de esa circunferencia, es decir, el radio. Y el desplazamiento lineal, que sería la longitud de arco, la voy a calcular de esta manera. S va a ser igual al radio por el desplazamiento angular. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo, bueno, vamos a poner aquí, esa es la longitud de arco. Aquí ya tengo manera para calcular tanto el desplazamiento angular como el desplazamiento lineal, dependiendo de la trayectoria que presente o del movimiento que presente la partícula, ¿de acuerdo? Entonces, por cada cosa angular que se presente, tengo algo lineal, ¿ok? Eso lo vamos a ver también con las velocidades, ¿de acuerdo? Si se desplaza, tiene velocidad, sí o sí. ¿Okay? Si algo se desplaza, pues lo está haciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces,
al desplazarse, para hacerlo en un determinado tiempo, pues obtenemos la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es cambios de posición con respecto al tiempo, es decir, desplazamiento sobre tiempo. Entonces, al tener un desplazamiento, pues entonces yo tengo velocidad. Pero lo de la misma manera, está desplazándose angularmente. Por lo tanto, tenemos también velocidades angulares. ¿Ok? Y la velocidad angular, chicos, bueno, primero, ¿cómo definimos velocidad de manera general? Ojo, ojo. La velocidad tiene una sola definición. Una sola definición. Y la vamos a poner aquí. Velocidad es igual a cambios de posición con respecto al tiempo. Ojo, si a ustedes les preguntan, ¿cuál es la definición de velocidad? Obvio, cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Y la velocidad angular? Pues cambio de posición angular con respecto al tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Es la misma definición, nomás que en términos de lo que se nos está presentando. Si tú quieres una velocidad lineal, pues son cambios de posiciones lineales con respecto al tiempo. Si tú quieres una posición angular, perdón, una velocidad angular, son cambios de posiciones angulares con respecto al tiempo. No tiene mucha ciencia. ¿Por qué? Porque la velocidad es esta, es su definición generalizada. ¿Ok? Si te preguntan por la definición de velocidad, esta es la que tú tienes que dar. ¿Ok? No vayas a decir distancia sobre tiempo, por favor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues no es distancia sobre tiempo. De manera general no es distancia sobre tiempo. ¿Ok? Ojo con eso. Porque es un cambio de posición, es un desplazamiento. A empezar, no es una distancia. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ojo, porque en un examen de universidad pueden venir, en los exámenes de ingreso a la universidad te pone definición de velocidad y luego te aparece distancia sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo o de no sé qué otra cosa, ¿no? Pero si le pones distancia sobre tiempo, que es común que te equivoques o que se equivoquen en esos aspectos, por favor, no lo pongan, ¿ok? Cambio de posición o bien desplazamiento sobre tiempo. Ojo con eso. Bien, entonces, al tener ya la definición de velocidad, pues en términos de velocidades angulares, pues yo sería cambios de posiciones angulares sobre tiempo. Es decir, desplazamiento angular sobre tiempo. Y esta velocidad angular la voy a poner en términos, pues, de una omega. Así se pone, ahorita le pongo aquí abajo velocidad. Esto es velocidad angular. ¿Sí? Y la velocidad angular, pues, es cambio de posición angular con respecto al tiempo. Entonces, al tener esto, pues yo tendría el ángulo final menos el ángulo inicial por el tiempo. O bien, pues desplazamiento sobre tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la velocidad con la que gira o está desplazándose angularmente. Esta de aquí, miren. De aquí a aquí hay una velocidad angular. Es qué tan rápido se movió de estar de este ángulo inicial a este ángulo final. ¿Ok? Muy bien. Por cada situación angular, tengo una situación lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que también tengo mi velocidad lineal. ¿Por qué razón? Porque tengo también un desplazamiento lineal. Y al tener un desplazamiento lineal, tengo una velocidad lineal. ¿Y esta velocidad cómo la calculo? Pues cambios de posición con respecto al tiempo. Cambios de posición con respecto al tiempo. ¿Y cómo sé qué tanto se desplazó linealmente? Pues yo ya sé. ¿Por qué? Porque yo ya calculo su longitud de arco y su longitud de arco viene siendo
su desplazamiento lineal que tuvo en esta fracción, en esta sección de este gajo, ¿ok? Y entonces también tengo mi velocidad lineal, que también se conoce como velocidad tangencial, ¿ok? ¿Y por qué tangencial? Ojo, porque la velocidad en una circunferencia sigue la dirección de la recta tangente que cruza por ese punto, ¿ok? Entonces yo tengo un montón de velocidades lineales dependiendo del punto que tengo, dependiendo de dónde te encuentres en la circunferencia, ¿ok? La velocidad es lineal y la única línea, ojo, la única línea que hay en la periferia de la circunferencia se le llama tangente. Por eso también sigue trayectoria tangencial, ¿ok? Por eso es velocidad lineal o tangencial. Entonces vamos a ponerle aquí. No, con negro. Velocidad lineal o tangencial. ¿De acuerdo? ¿Y esta cómo la calculo? Pues cambio de posición con respecto al tiempo, desplazamiento lineal con respecto al tiempo. Pues velocidad tangencial es igual a cambios de posición lineales, desplazamiento, longitud de arco, por tiempo, ¿ok? Pero la longitud de arco, pues la calculo multiplicando el radio por el desplazamiento angular, esto sobre tiempo. Si te das cuenta, esto de aquí es igual a esto de acá. Entonces, la velocidad lineal es igual a R por omega. Dense cuenta, entre más rápido angularmente se mueva, más rápido tangencialmente lo hace. Lógico, ¿no? Obvio. ¿De acuerdo? Bien, una cosa importante aquí. La velocidad angular se mide, bueno, el ángulo lo vamos a medir en radianes. ¿Okay? Esto sí voy a pedir que lo chequen, que lo investiguen. Creo que lo vieron en primer semestre por la cuestión de los radianes, pero igual chequenlo por favor. ¿Ok? Los ángulos vamos a medir en radianes. ¿Ok? Donde, pues, nomás aquí un recordatorio. Vamos a poner acá. Vamos a poner aquí teta. Se mide en radianes. Y aquí les pongo la conversión. En términos de radianes está el término pi, el número pi. ¿Ok? Pi corresponde a 180 grados. ¿Ok? Eso quiere decir que 2pi son 360. Aquí decimos, ¿cuánto te desplazaste? 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque dice una vuelta completa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto sí se los encargo que lo chequen, por favor. Pero pues básicamente lo único que vamos a considerar es las conversiones. ¿Ok? En términos de ángulos, vamos a verlos en radianes, ¿ok? Pero pues aquí están las conversiones, no hay ningún problema. Entonces, la velocidad angular tiene unidades, chicos. Cuando pongo algo entre corchetes, si está simbolizando que voy a poner la unidad. El ángulo es radianes sobre tiempo. ¿Ok? Y en este caso, la velocidad lineal o tangencial, pues el radio se mide en metros, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, bueno, aquí debería haber puesto sobre segundo, chicos, sobre segundo. Pero el metro tumba al radian, entonces básicamente es ponerle metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, aquí están las unidades, radianes sobre segundo y metros sobre segundo, que son las unidades básicas de velocidades, tanto angulares como lineales, ¿ok? Y esta se mide en radianes, aquí el ángulo, y esto se mide la longitud de arco, aquí la unidad de longitud de arco. Metros. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, pues tenemos esta situación. Ahora, hay situaciones importantes.
Dentro de un movimiento circular tengo otras variables más que tengo que tomar en cuenta. ¿Cómo cuáles? Como el tiempo que tarda ese móvil en dar una vuelta completa. El tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa, sí, el movimiento, vamos a ponerle aquí una nota importante. Me voy para acá. Sí, el movimiento es a velocidad constante, ¿sí? Entonces, el tiempo en dar una vuelta siempre será el mismo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque si la velocidad no cambia, pues lo que tardas en dar una vuelta, pues si la velocidad es la misma, va a tardar lo mismo en dar la segunda, lo mismo en dar la tercera, lo mismo en dar la cuarta, en la quinta, la sexta, la enésima que tengas, va a ser el mismo tiempo. Y si el movimiento es constante, entonces yo tengo un tiempo que se le conoce como periodo. Porque es periódico el movimiento, ¿sí? Es como decir el ciclo de la luna. Cada que tanto tiempo la luna está llena, pues cada 28 días. Entonces nuestro periodo es 28 días en la luna, ¿no? Porque llega la luna llena a estar llena cada 28 días. Entonces, ese sería el tiempo, porque supuestamente se está moviendo a velocidad constante. No es constante, pero a percepciones sí, ¿no? O sea, a nuestra percepción sí. Entonces, si la velocidad es constante, entonces el tiempo que tarda en dar una vuelta es el mismo y se le conoce como periodo. ¿Ok? Siempre y cuando la velocidad sea constante. Si la velocidad no es constante, pues obviamente no puede ser periódico el movimiento. ¿Por qué razón? Porque primero, en una parte del movimiento vas a una velocidad y después aceleras y después frenas y después aceleras y después frenas y ya no se cumple, ¿no? Es muy importante. En una vuelta, aquí sí, en una vuelta, aunque sea el movimiento constante, el movimiento acelerado, recorremos siempre en una vuelta 2pi o 360 grados. ¿Por qué? Porque pues no puedes recorrer más de ese ángulo, ¿no? Das una vuelta y ya. Puedes seguir a otra velocidad o a menos velocidad, lo que tú quieras, pero siempre vas a recorrer 360 grados o 2pi. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora fijémonos también. En un movimiento circular, sea periódico, vamos a llamarle a un movimiento circular uniforme o un movimiento circular constante, periódico. Si el movimiento es periódico, significa que es constante. Si el movimiento no es periódico, no es constante. En un movimiento periódico, en un movimiento no periódico, también podemos determinar un factor importante que se le llama frecuencia. Este factor importante llamado frecuencia no es más que la cantidad de vueltas que presenta ese móvil en un tiempo determinado. La cantidad de vueltas. ¿Ok? Es decir, vamos a ponerle aquí, esta es una nota importante, vamos a ponerla así como encerradita. ¿Sí? Muy bien. La frecuencia, chicos, es un factor que nos determina
en términos del número de vueltas que da ese móvil en un determinado tiempo. Entonces la frecuencia, que le llamamos F minúscula, es el número de vueltas. Vamos a poner aquí, vamos a poner revoluciones, suponiendo que una revolución es una vuelta, ¿no?, sobre tiempo. Pero puedes dar 1, 2, 3, 4, 5, un montón de vueltas, estar girando y decir, ¿sabes qué? Diste 1000 vueltas en, no sé, un minuto, ¿no? Entonces, a esta ecuación no es más que n, donde n las revoluciones. ¿Ok? Donde n son las revoluciones. Ahora, ojo, si el movimiento es periódico, t es el periodo. Si el movimiento es periódico, entonces vamos a poner aquí una notita. Si el movimiento es periódico, ¿ok? Entonces, la frecuencia, por ejemplo, suponiendo, diste una vuelta, pues la n vale 1. ¿Qué tanto tiempo te tardaste en dar esa vuelta? Pues el periodo. ¿Por qué? Porque es periódico. Entonces la frecuencia es 1 sobre el periodo. Si diste 2 vueltas, pues es 1, es 2 sobre 2 veces el periodo. Si diste 3 vueltas, es 3 sobre 3 veces el periodo. Entonces básicamente es la misma ecuación. ¿Ok? Entonces tenemos la frecuencia. ¿Y en qué se mide la frecuencia? Vamos a poner aquí la unidad de frecuencia. Hay dos: RPM, revoluciones por minuto, o bien RPS, revoluciones por segundo. Que a las RPS, chicos, no se le conocen como los hertz de frecuencia. ¿Sabes qué? Por la estación de radio de la 101.5 megahertz de frecuencia. Ahí está la unidad de frecuencia. Quiere decir que esa frecuencia, que esa radio oscila en esas frecuencias de sonido, porque la frecuencia también tiene que ver con el sonido, ¿ok? Pero eso ya es física mecánica de ondas, ¿no? Es una cosa diferente, pero tiene que ver con esto, ¿ok? Es la misma frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué me falta? Estoy guiándome, chicos, con lo que tienen que ser esas actividades, ¿ok? Muy bien, ya vimos velocidad angular, ya vimos velocidad lineal o tangencial. Ok, me falta algo muy, muy, muy importante. Ok, hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Disculpe que no les pregunte, que no me detenga un poquito, pero pues ustedes entenderán por el tiempo. Perfecto. Si van a tener alguna duda, pregúntenme, por favor, ¿ok? Muy bien. Ahora seguimos. Pensemos en esto. Pensemos en agarrar. Imaginemos. Agarramos una cuerda, un pedazo de cuerda, y en una de las orillas de la cuerda le amarramos una piedra, algo pesado, ¿ok? Y pues de locos agarramos el otro extremo y empezamos a darle vuelta, ¿no? Órale. ¿Han hecho eso alguna vez? Bueno, no de esa manera, pero pues yo creo que sí han hecho algo por el estilo, ¿no? Que de repente juegan con alguna cuerda o una cosa así. Estoy seguro que lo han hecho de una u otra manera, ¿ok? Empiezan a darle vueltas al este. Empiezan a
Pero resulta que para mantener esa trayectoria circular, tú tienes que estar aplicando en tu mano, tienes que estar aplicando siempre una fuerza hacia adentro. Es decir, que al estar dando vueltas, tú estás jalando la cuerda hacia ti. ¿Por qué razón? Porque si no la jalas, sale disparada. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que su misma mano empieza a hacer el movimiento así hacia adentro. ¿Sí? Con un pequeño giro, pues, pero va a ser hacia adentro. Entonces, eso es una fuerza. Es una fuerza que se está presentando. Y en una circunferencia, chicos, voy a tratar de volver a hacer el círculo aquí. Ok, vamos con el círculo. Ok, más. Al estar girando, aquí tienes una velocidad tangencial. Al estar girando. Pues resulta que para que se mantenga esta partícula aquí en la trayectoria, pues debe haber un equilibrio de fuerzas. Hay una fuerza entonces que tú tienes que aplicar hacia el centro. Y entonces, por consecuencia, tiene que haber una fuerza en esta dirección. A la fuerza central, a la fuerza que va de la periferia hacia el centro, se le conoce como fuerza centrípeta. Vamos a ponerle centrípeta, ¿no? CP. Y a la fuerza que va hacia afuera se le conoce como fuerza centrífuga, CF. Vamos a ponerle aquí etiquetas. FCP, fuerza centrípeta. Y FCF, fuerza centrífuga. Oigan, esta existe y esta es imaginaria. La fuerza centrífuga es imaginaria. ¿Por qué razón? Porque resulta que en la física tenemos que darle explicación a las cosas. ¿Sí? Y al tratar de dar la explicación a las cosas tenemos que, pues, no inventarnos, sino que considerar que hay algo más que está sosteniendo al sistema. Porque imagínate, ¿no? Imagínate, si tú empiezas a darle vueltas y si nomás existiera la fuerza centrípeta, pues esta cosa te viene encima y te pega en la cabeza, ¿verdad? Pero para que se mantenga en circular, pues tiene que haber una fuerza contraria que contrarreste a la fuerza centrípeta. Entonces, bueno, si no se me ocurre que otra cosa sea, pues es la fuerza centrífuga, ¿ok? Esta es una fuerza imaginaria. ¿Por qué imaginaria? Porque no la ves, porque no sabes que está ahí, pero sabes que hay algo que te lo mantiene, pues. ¿Ok? Entonces, por eso está esta fuerza. Pero esta fuerza centrípeta, pues sí, ¿no? Es una fuerza que se genera gracias al giro que le estás dando. ¿Ok? Y como toda fuerza, se calcula en términos de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Y voy a calcular la fuerza centrípeta nomás. La fuerza centrífuga es igual, pero en sentido contrario. La fuerza centrípeta, chicos, no es más que la masa de la partícula que está aquí, masa, por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? Pues una aceleración centrípeta. ¿Okay?
Pero esta aceleración centrípeta, ¿qué es? Es una aceleración lineal que va hacia el centro. Y esta aceleración depende del giro. Claro, claro que depende del giro. Entre más gire, pues más aceleración centrípeta tienes. ¿Ok? También, más fuerza se presenta hacia el centro. Muchísimo más. ¿Ok? Entonces sí depende. ¿Y cómo la calculo la aceleración centrípeta? Hay una formulita muy sencilla de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene dos fórmulas. En términos de la velocidad angular y de la velocidad lineal. ¿Ok? En términos de la velocidad angular y de la velocidad lineal. V cuadrada sobre R. Cuadrada sobre R. En términos de la velocidad lineal o tangencial. O bien, pues en términos de la velocidad angular, pues simplemente sustituyo aquí lo que vale la velocidad lineal en términos de R. Aquí está, mira. Velocidad lineal es R por omega. Sustituimos esto aquí. Decimos R omega esto al cuadrado sobre R. Le damos al cuadrado, R cuadrada, omega cuadrada sobre R. Me cancela una R. Y entonces la aceleración centrípeta. Qué feo. Si puedo borrar porque no borro. La aceleración centrípeta va a ser igual a R omega cuadrada. Tengo dos ecuaciones que me ayuden a calcular la aceleración centrípeta. Si se dan cuenta, esta parte de movimiento circular son puras ecuaciones. Es por eso que les preguntaba si habían visto algo, ¿no? Porque son muchas ecuaciones, pero realmente es sencillo, ¿ok? Solamente hay que tener las ecuaciones a la mano para poder calcular, ¿ok? Y entonces podemos calcular la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta en términos de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Y tengo dos formas. La masa por la velocidad cuadrada sobre R, o bien la masa R omega cuadrada. De esta manera puedo calcular también la fuerza centrípeta que se está presentando aquí. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda? Bueno, esta es una fuerza y la fuerza, por ende, se mide en newtons. ¿Okay? Y me voy un poquito más rápido, chicos, por la cuestión del tiempo y porque sé que necesitan para la actividad. Entonces, pues trato de abarcar lo que pueda, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner aquí la actividad que tienen en plataforma esta semana. Déjenme ponérselo aquí un minuto. Y les presento la actividad aquí, miren. Aquí está. Esta es la actividad. Esta parte de los conceptos, pues ustedes los pueden investigar sin ningún problema. Aquí está, mira, radianes, los grados, las revoluciones, eso ya lo hablamos, la velocidad angular, velocidad tangencial, velocidad angular media, que es básicamente un promedio de velocidades angulares, frecuencia, periodo y aceleración angular. Okay, eso lo tienen que investigar, aceleración angular media y aceleración tangencial. Eso es una investigación nomás. Y aquí tienen que convertir de grados a radianes, que es con la formulita esta de pi son 180 grados. Okay. Y a revoluciones, sabiendo que un pi son media vuelta, dos pi son dos vueltas, una vuelta completa. Aquí me está pidiendo en cuántos minutos da 200 vueltas. Tiene que calcular en términos de la velocidad angular, periodo, velocidad angular, ¿ok? Frecuencia, velocidad angular y velocidad lineal. Si se dan cuenta, todo esto es lo que estuvimos hablando ahorita. Y es a lo que me estoy fijando ahorita. ¿De acuerdo? Chicos,
Nos queda muy poquito tiempo. Díganme, yo ya terminé esta parte. Díganme si hay dudas. Por lo pronto, yo voy a agarrar esta clase, esta imagen, y la voy a poner en su drive. Ya todos están dentro de su drive, ¿verdad? ¿Alguien falta de estar en la carpeta de drive? Clase 14. Rev son revoluciones. Rev. O vueltas. O sea, si tú no... una revolución es una vuelta. Rev es revolución. ¿Ok? Entonces, déjame ir poniendo esto. Dígame, pregúntenme. Para máximo el domingo, déjame checar. Voy a checar el calendario. A ver. El lunes. Para el lunes. Si necesitan más tiempo, ¿ustedes qué creen? Les puedo dar posiblemente para el martes. Entonces, si es 3.6 revoluciones a radianes, sería... Ok, fíjate muy bien. Cada revolución, María, corresponde a 2pi. ¿Ok? Cada revolución corresponde a 2pi. Entonces, si son 3.6 revoluciones, eso lo tienes que multiplicar por 2pi. ¿Ok? Por 2pi. Porque si lo multiplicas por pi, estás tomando en cuenta media revolución. Porque pi significa que es media revolución. 2pi es la revolución completa. ¿Sí? El periodo es el tiempo que tarda en dar una sola vuelta, siempre y cuando el movimiento sea a velocidad constante. Ojo. Okay. Preguntas. Déjame preguntar. Ok, la actividad está para el lunes más tardar, ¿ok? ¿Creen que tengan tiempo suficiente o se las extiendo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se las extiendo para el martes? Ya está en su drive la clase de hoy, chicos. Esto a mano. No, David, no. Ustedes tienen la libertad, aunque diga ahí que está hecho a mano, que lo hagan a mano y le tomen foto o lo escaneen o lo que sea, ustedes tienen la libertad de hacerlo en su computadora, siempre y cuando los problemas, si ustedes van a hacerlo en computadora, pues utilicen la edición de ecuaciones, ¿no? Procedimiento, correcto. Pero pueden usar computadoras, aquí yo no estoy peleado con la computadora. Ok, lo ponemos para el martes. 504, fecha de cierre. Vamos a ponerle martes. Guardar cambios. Listo, ya está para el martes. Ok,
¿ok? Lo voy a hacer lo mismo con los otros dos grupos porque me gusta que los tres estén en la misma sintonía. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Recuerden que me pueden mandar por correo y pues sí me llegan algunos correos, entonces trato de contestar todo el momento que me los mandan. Pero si no contesto, pues es porque traigo ahí algunas cosas pendientes. Hija, bájale por favor la tablet. Hija, Tener, bájale la tablet por favor. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Ya nos quedan 3 minutos. ¿Ya está en su drive? Perfecto. Si no tienen duda, chicos, entonces ahí a los que les llega a salir alguna duda, pues me preguntan. Dejaríamos la clase por este día y pues deseándoles una excelente semana, lo que resta de semana, un excelente inicio de la siguiente semana, un excelente fin de semana. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y estamos a la orden ahí en el correo. Hasta luego, chicos, bye.